yo te quería consultar del concepto de la angustia. ¿Cómo ves vos ese recorrido filosófico que hace Kierkegaard ahí? A mí el capítulo, por ejemplo, que más me fascina es el último, pero digamos que, si no me equivoco, es el capítulo quinto, pero hace todo una lectura de lo religioso, de lo cristiano, del Antiguo Testamento, ¿no? Bastante interesante. ¿Qué captás vos de ahí que hace que Kierkegaard no sea únicamente teólogo, sino también que lo convierta en un filósofo y que además lo podamos considerar el padre del existencialismo? Bueno, en cuanto a eso, antes solo quería hacer una mención a lo que decías de cómo Heidegger lo utilizaba, ¿no? Porque aunque a veces algunos autores no mencionen explícitamente un concepto en sus obras, pues desarrollan toda una idea alrededor de, y eso se me hacía bastante extraordinario. Creo que Nietzsche también en algún momento lo hace en cuestión del nihilismo. Pero ahora sí, en torno a la angustia y tal cual esto de la teología, yo cuando lo leía sí me impactó bastante porque yo en un inicio, cuando comencé a adentrarme en la filosofía, donde yo la estaba estudiando, tenía un enfoque bastante cristiano, teológico. Y descubrir a Kierkegaard fue algo, bueno, extraordinario en este sentido de la teología, pero también creo que se considera filósofo desde el punto de vista de que revoluciona y propone algo nuevo en esto del pecado y de la fe, que se toca mucho en el concepto de la angustia, ¿no? Como también en el de temor y temblor, en esto el concepto de la angustia, cuando habla de Adán, ¿no? Que se siente angustiado frente al pecado, lo que Kierkegaard considera que es a causa de su ignorancia, que para Kierkegaard podríamos equiparar ignorancia e inocencia en el mismo plano. Dice que efectivamente no es una dialéctica hegeliana en cuanto a tesis y antítesis, sino que es cuestión de que Adán no sabe o no tiene una verdadera comprensión del bien y el mal. Dios le dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y más bien, Adán pues no sabe qué es el bien y el mal, se angustia después de su pecado, y es ahí donde se nos pone esta nueva concepción de que la angustia surge como respuesta del vacío del conocimiento. En cuestión teológica le da un nuevo giro al pecado de Adán. ¿Por qué? Porque de manera quizás un poco más común se entiende como la desobediencia del hombre, se entiende como la causa del mal, muchas otras explicaciones para este pecado, pero lo que Kierkegaard hace, me parece a mí, es quitarle esta culpa a Adán y ponerlo en un plano de la inocencia, donde todos nosotros sentimos esta angustia, la respuesta ante el vacío. También me gusta mucho cómo distingue entre angustia y miedo, porque alguna vez escuché que, por ejemplo, Adán y Eva sintieron miedo ante no saber qué estaba pasando y no saber qué era lo que iba a pasar al comer el árbol del bien y el mal. Pero lo que comenta Kierkegaard es que el miedo es a cosas concretas, el miedo es a algo verdaderamente que se sabe, y la angustia surge ante el desconocimiento, surge ante la ignorancia, y el primer hombre angustiado, Adán, más adelante en Temor y Temblor, va a encontrar su contraparte con Abraham, a quien llama el nuevo Adán o el segundo padre de la humanidad. Por este sentido de cuando Dios le pide sacrificar a Isaac, pone a Abraham en una angustia tal cual por esta ignorancia, pero aquí es donde entra el término del salto de fe, que de ordinario creo yo en el ambiente religioso se entiende a la fe como creer en lo que simple y sencillamente no se sabe. Pero lo que Kierkegaard propone es que el salto de fe se da en cuanto a creer el absurdo. ¿Por qué? Porque Dios le dice, sacrifica a Isaac. ¿Quién era Isaac para Abraham? Vamos a entenderlo así, ¿no? Era su primogénito, era su hijo único, después de que ellos, por pura gracia de Dios, entienden la Biblia, tuvieron a su hijo después de que ya eran adultos mayores, le pide que lo mate, y lo que observa Kierkegaard, que muchas veces no se toma en cuenta, es que pasaron 3 días para que Abraham llegara al lugar del sacrificio. En estos 3 días, al menos yo sí me cuestiono, bueno, en cuanto a la angustia, ¿qué pudiera sentir Abraham, no? O este personaje en este relato, pues qué angustiante es, pero Kierkegaard propone esto, de confiar en lo absurdo, porque es la conciencia de lo infinito. Se dice que Abraham no perdió a Isaac por la fe,
sino que lo ganó por la fe, en el sentido que propone Kierkegaard de creer en lo que no es, por así decirlo, racional. Viene la frase, creo, de Tertuliano, si no mal recuerdo, de que creo porque es absurdo. Y es ahí donde quizás nos, veo yo, anima a entender estos momentos de angustia y de las posibilidades, porque también toca la angustia como el vértigo de la libertad, lo que ya decías, que la libertad y la angustia están ligadísimos. ¿Por qué? Porque todo ser humano libre, como Adán, como Abraham, en su libertad se siente agobiado, angustiado frente a las millones de posibilidades. El ejemplo que pone, ¿no? El de el acantilado. Nuestra existencia es como caminar cerca de un acantilado porque tenemos la opción o de arrojarnos o de seguir caminando. Y aunque arrojarnos es absurdo, ahí está la angustia, porque es una opción y es posible, y como no sé qué puede pasar o qué va a pasar o qué cosas pueden acontecer en el camino, me angustio, pero en el salto de fe, de creer que no me voy a arrojar, o en el sentido espiritual que él propone, de creer que Dios está ahí para mí, pues es ahí donde se propone una especie de solución a la angustia, me parece. Y creo que es extraordinario cómo traslada esto bíblico a algo tan humano como la libertad y la angustia, y cómo le da una nueva vuelta. Creo yo que ahí ya podemos afirmar que no estamos frente a un teólogo únicamente, sino también frente a un filósofo. Ahora, ¿por qué padre del existencialismo? Precisamente por este hecho de el acantilado, porque es nuestra existencia, es caminar ahí. Es, si no mal recuerdo, propone los 3 estadios, ¿no? Las 3 opciones que tenemos los seres humanos en cuanto a lo estético, lo ético y lo religioso dogmático. Lo estético, pudiéramos decir, lo más superficial, lo que algunos llaman como los placeres de la vida, ¿no? O lo que quizás en Nietzsche entenderíamos como lo dionisiaco. Lo ético, ya un poquito más racional, viendo el deber ser, demás, y el plano dogmático, religioso, para Kierkegaard, pues ya tener una unión plena, ¿no? Con la trascendencia, con lo eterno. Y creo que también se distinguen 2 términos muy concretos, el de la resignación y el de la fe. Resignarse a lo malo que me sucede y simplemente no hacer nada, es como describía un artículo que leí a Kierkegaard. Kierkegaard es el caballero de la resignación, porque viendo su tormentosa biografía, pudiéramos decir que él simple y sencillamente se resigna, pero por otro lado, lo que él propone en Abraham es el caballero de la fe, que a pesar de ese sufrimiento no pierde una confianza en lo absurdo, y es ahí donde puede solucionar un poco su angustia. Nos pasaste por todos los lugares, no, increíble la descripción y cómo lo vas marcando. Y mientras ibas mencionando algunos conceptos, me iba remitiendo, obviamente, a un montón de filósofos del siglo XX y sobre todo el pensamiento de posguerra, como Kierkegaard, o sea, es innegable toda la influencia que ha tenido en el concepto de absurdo, si se quiere, con Camus. Después, todo el tema que mencionabas también, bueno, con el tema de la diferencia entre la angustia y el miedo. Y después con esto de la libertad, obviamente cómo se va a tomar cada uno entre manos, y bueno, entre esos exponentes obviamente va a estar Sartre también, pero he leído otros filósofos, incluso argentinos, que trabajan toda esta dinámica del juego y del tomarse entre manos en el jugar, y obviamente cómo aparece todo el tema de la toma de decisiones, la necesidad de tomar decisiones, y toda la cuestión del instante que en Nietzsche también aparece, y esos instantes fundamentales en los que uno obviamente se encuentra con su propia libertad, y esa libertad de decidir por algo, que es decir no también a todo lo otro, es lo que produce la angustia, y cómo uno, digamos, incluso no decidiendo, ya está decidiendo a partir de ese no. Y cómo va a ir apareciendo. Quería detenerme un poco para profundizar un poco más en todo esto que vos bien mencionabas. Me llamaba, bueno, aparece también el tema de el pecado y la ignorancia que vos marcabas, y también ahí no sé si habrá una respuesta o una interpretación otra de Sócrates en esto del no saber, pero que
también uno, por más que no sepa, y también esto tiene que ver con todo el mundo trágico helénico, digo, por más que no saber, hay un montón de fuerzas que están actuando por encima de uno, que lo van llevando, obviamente lo van involucrando y va quedando uno inmerso en ciertas circunstancias en las que no le queda otra más que elegir o someterse a la fuerza que lo está pasando por arriba. Y después el tema de la distinción entre la angustia y el miedo. Y en esto se detiene un montón Heidegger en Ser y Tiempo, y también en ¿Qué es metafísica? Es un textito que estuve leyendo ahora estos días, y donde marca y dice, bueno, con respecto al miedo, dice, nosotros tenemos el ante qué tenemos miedo, por qué tenemos miedo, de qué tenemos miedo, y lo podemos señalar y decimos, bueno, ese miedo es siempre a un objeto o a algo concreto, algo que nosotros podemos señalar y podemos determinar. Ahora, con la angustia parece que sucede un fenómeno diferente, distinto, porque nos angustiamos ante algo, pero no podemos determinar qué es. Y esa indeterminación, y vos también marcabas el tema de la ignorancia, y ahí hago hincapié en eso, y en el vacío del conocimiento, y también ahí hay un vacío en el sentido de no podemos señalar ante qué nos angustiamos. Y la lectura de Heidegger ahí es, y no sé si es la misma que comparte Kierkegaard en este punto, pero dice, bueno, esta angustia indeterminado, dice, es indeterminado en la medida que nos angustiamos ante la totalidad de lo ente, ante la totalidad del mundo, ante todo lo que nos rodea. Entonces, es todo, y como es todo, no es algo determinado y no lo podemos señalar. Incluso, dice, es como que, para ponerlo en términos más cotidianos y no tan específicos, decimos, bueno, nosotros en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana, no necesariamente tenemos que estar haciendo filosofía o pensando en filosofía para angustiarnos. Dice, en cualquier momento, y en esto Kierkegaard sí creo que también comparte esta idea, en cualquier momento, en cualquier circunstancia puede pasar que nos angustiemos. Y obviamente esta angustia va a ser frente a todo, y aparece el todo en relación a, es todo y es nada, ¿no? Y aparece muy fuerte toda la relación con el tema de la nada, del vacío, de la negación, porque justamente lo que se nos niega es ese todo. Eso, y hay mucho el juego, por lo menos en alemán, de decir lo familiar, lo que era familiar y que por tanto me era seguro y yo estaba cómodo en esa familiaridad de las cosas, en esa familiaridad del sentido, con el sentimiento de angustia, todo eso se me niega y se me retrae, se me rechaza. Entonces, y acá aparece también esto de decir, bueno, cuando me tengo que decidir por algo, y en el caso de con Regina, dice, ¿me caso o no me caso? ¿Y no? Y él, de alguna forma, se planta en esa pregunta, en esa toma de decisión, y dice, bueno, casarme implica cambiar mi forma de vida de acá para adelante, ¿no? Entonces, ahí él, lo que se está poniendo en juego es su propia libertad en todo caso, y su forma de ver el mundo, de comprender el mundo y de vivir a partir de esa toma de decisión, porque decir, bueno, elegir casarse implica dejar de lado o modificar un montón de otras cosas y otras circunstancias en las que está. Entonces, por eso, dice, me angustio, porque me aparece todo, y no sé si acá en esto te quiero preguntar a vos, obviamente, con estas tomas de decisiones importantes aparece la cuestión del salto de fe. ¿Cómo? Que lo entiendo yo es, ese salto de fe es cómo salgo convertido en un cambio. ¿Cómo se produce un cambio no cuantitativo en relación a cantidad, sino cualitativo en relación a la calidad? ¿Cómo salgo yo? ¿Qué salto pego al tomar esa decisión y al relacionarme con mi propia libertad? Dice, ahí está ese salto de fe, entiendo yo, es como que hay un cambio en mi modo de comprenderme, de valorarme a mí mismo, de valorar la vida, o de valorar o de relacionarme con el mundo. Eso vendría a ser como el salto de fe. Ahora, lo que yo comprendía de determinada manera
a partir de que yo me angustié y paso por ese proceso de la angustia y me decido por algo y tomo la elección y me la juego por eso, ahí hay un salto. Yo cambio mi calidad, mi forma de comprenderme, de valorarme, de sentirme, de apreciarme, ¿no? Eso te quería preguntar por un lado, si el salto de fe va en relación a la toma de decisiones. Por otro lado, el tema de si aparece esto, ¿no? De la angustia con relación a la nada en Kierkegaard. Sí, en cuanto al salto de fe y la toma de decisión, creo que sí, totalmente. O sea, dar un salto de fe es saber que la decisión que voy a tomar no tiene una garantía, ¿no? Es más o menos lo que propone Kierkegaard. Y yo lo que veía o la lectura que podía darle a esto y también en torno a su propia vida es efectivamente que uno, por así decirlo, toma decisiones en torno a un principio vigente, ¿no? Regente en nuestra vida, que para Abraham quizás era Dios, para Kierkegaard quizás era el conocimiento, por eso también se atreve a dejar de lado a Regina Olsen en pos de no perder como tú decías, ¿no? Este modo de percibirse a él, de percibir su estilo de vida, su escritura, y creo que eso influye bastante. Pero sí, el salto de fe se toma en torno a las decisiones, porque creo que si nos ponemos a pensar en la vida diaria, es definitivamente lo mismo en el sentido de que vemos la posibilidad de opciones que tenemos frente a nosotros y la angustia que se genera es enorme porque no hay certeza de lo que va a suceder. Me ponía a pensar en estos días, de hecho, ahora que pues, lo platicabas al principio, ¿no? Ambos, por lo menos yo surgí como canal en torno a esta cuarentena, a la pandemia, y me ponía a pensar, hace tiempo hablaba un poco sobre la libertad en un episodio del podcast y lo tocaba desde pues, diferentes concepciones, pero ahora me ponía a pensar por qué hay tanta angustia o por qué hubo tanta angustia en una época de cuarentena, donde al menos de manera general pues se prohibió salir, ¿no? O sea, todos estuvimos en los hogares. ¿Por qué generó angustia? Porque estábamos en términos de estadística pues en un experimento controlado, éramos el grupo de control, estábamos aislados en un lugar bajo ciertas condiciones que nos ponía el experimentador, ¿no? Y al estar controlados o tener una relación así mutua en un mismo hogar, la libertad se planta frente a nosotros y nos muestra el abanico de opciones que antes no considerábamos, quizás como levantarme a tal hora o no levantarme a tal hora, comer a tal hora, hacer esto, hacer lo otro. Entonces la angustia se genera ante un millón de posibilidades que antes no tenía y ahora tengo. Entonces la toma de decisión se vuelve sumamente importante, porque no sé si has escuchado, pero al menos aquí sí he visto y he escuchado a mucha gente que dice, es que estoy perdiendo el tiempo. No sé, estoy en mi casa, pero no hago nada productivo. Entonces, ¿qué lectura damos a esta frase? Que estoy tomando malas decisiones para mí, ¿no? O sea, estoy ejerciendo mi libertad de forma que no estoy aprovechando según lo que otros entienden de aprovechamiento. Y eso me parece a mí que es el motor de una angustia inmensa que se genera en torno a la toma de decisión. Porque también Kierkegaard decía, hacerse cargo de la libertad pesa. Y es ahí el hacerse cargo de la libertad por mis decisiones sin certeza lo que me angustia, lo que me provoca un temblor y un temor inmenso en mi persona y creo que sí se basa en esto. Y sobre si la nada y la angustia tienen relación, bueno, ibas a comentar Sí, no, algo. te quería preguntar porque es un análisis más que interesante porque en todas las conversaciones que estuve teniendo este tiempo sale el tema de la cuarentena y el tema del encierro y quizás yo al menos no lo veía como la añoranza de decir, bueno, ahora estoy encerrado y no puedo salir y me angustia no poder hacer un montón de cosas, sino el silencio de estar dentro, de estar quieto, de parar un poco el motor y obviamente quizás también la libertad como producto que se nos ha vendido y que se nos vende todo el tiempo, de decir vos sos libre de poder ir acá, de poder ir allá, de consumir esto, de comprar lo otro, y te genera más que libertad una necesidad constante, porque obviamente que para tomarte esas atribuciones y esas libertades, entre comillas, eh, y esto lo vi hace poco en algunos otros también filósofos que hacen divulgación, que analizan los textos de Hahn,
sobre la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, ¿no? Y cómo nos compramos el discurso de ser nuestros propios jefes y obviamente estar produciendo todo el tiempo. Y ya Nietzsche también, cuando empieza a ver estos comienzos de la revolución industrial, esto de la máquina chirriante del pensamiento y de estar teniendo que producir y tener, y esto también tiene que ver mucho con el contexto europeo en el que están estos pensadores, donde el tiempo es oro, donde uno tiene que estar produciendo y donde el ocio está mal visto. Entonces, también es como decir, bueno, uno viene con una rutina y con un montón de actividades y cuando está en la casa, que te abraza esa quietud, ese silencio, ¿no? Ahí justamente, retomando esta metáfora, te empieza a temblar y a movilizarse un montón de cosas que uno tiene dentro porque hay tiempo para pensar, en todo caso. Entonces, bueno, como no quiero pensar, me pago Netflix y empiezo a mirar series porque no quiero pensar, ¿no? O trato de buscar más actividades y más cosas para hacer y dentro de casa y al final uno que tuvo tiempo, entre comillas, cuando salga de la cuarentena no sale descansado, sino que sale incluso hasta más agotado de cuando tenía su otra rutina. No sé si también lo ves por esa perspectiva. Y la angustia ahí juega un papel más que importante, porque Heidegger todo el tiempo dice, lo preocupa, y retomando a Nietzsche lo dice, lo gravísimo en nuestra época grave es que todavía no pensamos. Dice, el desierto está creciendo, ¿no? Dice, ¿cómo no queremos dejar tiempo a la escucha, no queremos dejar tiempo al pensar? Porque no nos queremos angustiar en todo caso. Porque angustiarnos implica esto del salto de fe, de relacionarnos con nuestra libertad y obviamente preguntarnos y cuestionarnos en la pregunta, ¿qué hicimos? Y acá me aparece, es algo que yo te quería preguntar, también si hay obviamente hay una relación de la angustia con el tiempo, pero me da una sensación de que esa relación con el tiempo primero entra por el tema del recuerdo, de decir, ¿qué hice para llegar acá? No sé cómo lo ves vos, el tema del tiempo en relación a la angustia. Te estoy Sí, matando con las creo preguntas, pero... no, sí, creo que es, o sea, totalmente de acuerdo, porque al menos me recordaba ahorita con lo último que dijiste sobre los recuerdos, lo de Nietzsche, ¿no? En la segunda intempestiva de los animales, ¿no? Que ellos no tienen una memoria histórica y por eso pueden estar, por así decirlo, en una felicidad que nosotros deseamos. Y creo que es precisamente la idea, ¿no? De, como ya mencionabas, el querer estar en un estado constante de hacer y no de pensar, porque creo que esta pues cuarentena, ¿no? Este encierro, pues verdaderamente puso en tela de juicio el concepto de libertad que teníamos. Algo que yo pensaba antes era, bueno, este concepto del amo y del esclavo, ¿no? Esta dialéctica en cuanto a, bueno, el esclavo se siente libre en cuanto el amo lo determina. Y al vernos en este encierro en el que sí lo pongo como el yo se encuentra con el yo, ya no se reafirma tanto con el otro, sino me estoy encontrando conmigo mismo en el sentido de quizás no todo el mundo más bien, no puedo convivir con el mundo como lo hacía antes, ¿no? Quizás con mis amigos, ahora ellos tienen otros horarios, se duermen más tarde, más temprano, no sé, y esto me pone en el entredicho de qué voy a hacer, porque muchos lo tomamos así, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? Netflix, ¿qué puedo hacer? Otra película, ¿qué puedo hacer? Recetas de cocina, en fin, siempre estoy en un estado constante de hacer para Incluso armar evitar un el Instagram ser, de ¿no? filosofía. Armar un Instagram de filosofía, sí, creo que también eso es interesante porque es una manera de canalizarnos, ¿no? Al menos así lo siento yo, de, ¿cómo decir?, de reafirmarnos en el otro, ¿verdad? A través de esta imposibilidad de ver al otro cuando lo necesito, me pongo a mí en el yo ahí en stand-by, en espera, y cuando el otro esté disponible para mí, me reafirma, y creo que es bastante interesante también esto, pero así de manera general, pues como lo decían también otros divulgadores hace poco,
en cuanto a las verdades, ¿no? Como diría Foucault, pues los paradigmas se han roto, o sea, estas verdades que se hicieron discursos o estos discursos que se hicieron verdades en cuanto a tenemos que hacer, tenemos que producir, tenemos que estar siempre afuera, estar en la casa solo para descansar, pues se rompieron porque los primeros días quizás todo el mundo descansaba, creo yo. Recién empezó la cuarentena y al menos recuerdo yo estando en clases decíamos, uff, qué alivio, ¿no? Unos días de descanso que después se convirtieron en angustia hacia lo desconocido, al menos, no sé si lo has notado, pero clases en línea, ¿no? ¿Qué son las clases en línea hoy en día? Creo que para el espectro estudiantil es motor de angustia. ¿Por qué? En un principio, porque al menos rompe con la concepción que teníamos. Y me incluyo porque pensábamos, bueno, clases en línea quizás es mucho más fácil porque es a mi disposición, es a mi ritmo, y de repente nos encontramos con que es diferente a la expectativa que teníamos, y es ahí donde está lo desconocido, donde está la nada, porque entre todas las opciones que tenemos que generan angustia, una es la nada. Y en cuanto a esa nada, pues nos topamos con lo desconocido, con lo que no sabemos decir, lo que no sabemos hablar, que en este entorno estudiantil lo pongo como clases en línea. Veíamos las clases en línea y angustia, ¿no? Se terminan las clases en línea, y al menos acá en México, no sé cómo estén por allá, pero se terminó el semestre y todo el mundo pensaba que quizás por ahí de marzo, mayo, junio, agosto, todavía ahorita estamos en agosto, ¿verdad? Pero desde a principios de agosto se terminaba la cuarentena y pues no tiene fecha todavía, no se divisa un final cercano, y esa incertidumbre Incertidumbre, sí, sí, provoca sí.